Jorge Jesús Rodríguez. Él es subdirector nacional de atención primaria en la Caja del Seguro Social, es además fonoaudiólogo. Y hoy es ese día de la audición. Doctor, bienvenido a Next Noticias. Prevención de la pérdida auditiva. Y este año que hemos estado utilizando por tanto tiempo audífonos, ¿eso no ha mermado nuestra capacidad auditiva? Buenos días. Sí, buenos días, esto. Claro que sí, definitivamente hoy es un día para tratar de tomar conciencia sobre la importancia del cuidado de la audición. Prácticamente en lo que es la audición es como uno de los sentidos más importantes que tiene que ver para escuchar la banda sonora de todo lo que nos Sí. rodea, ¿no? Y en algún momento determinado tenemos que cuidarla y apreciarla porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, como quien dice. Generalmente a través de lo que es el tiempo, las personas van perdiendo un poco lo que es la audición. Sin embargo, esto no significa que no se pueda prevenir. Lastimosamente hay muchas cosas que comenzamos a hacer desde jóvenes que comienza a traumatizar lo que es nuestra propia audición y vamos perdiendo poco a poco lo que es este sentido tan importante. Cuando uno nace, generalmente es muy difícil identificar si los niños tienen algún tipo de pérdida auditiva. Para eso existen pruebas pruebas de tamizaje fonoaudiólogas que se hacen a través de lo que es el oído para poder identificar si el niño percibe o no. Sin embargo, esto se hace a los 6 meses y antes de los 2 años de edad, en este sentido. No obstante, esto no significa que a medida que la persona vaya avanzando, no puedan aparecer problemas de pérdidas de la audición. Y por ello entonces, cuando ustedes identifican a un niño que les está yendo mal en la escuela o que de repente se distrae mucho cuando uno le está hablando, Sí. piensan en que pueda estar perdiendo un poco lo que es la audición y entonces hacerle estudios al respecto. Ya cuando las personas han aumentado en edad, comenzamos entonces a utilizar lo que son los famosos audífonos. Sí. Estos audífonos, al escucharlos muy alto, van provocando un trauma acústico en el oído y poco a poco uno va perdiendo lo que es la sensación del oído. La Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar al 60% o menos el volumen de estos Pero la audífonos. pregunta, doctor, ¿es reversible esa pérdida de la audición? Claro, esa pregunta es fabulosa, porque hay unos que sí son reversibles, que son ocasionados por infecciones, Ok. y hay otras que lastimosamente no son reversibles. A Doctor, pesar de utilizar lo que es implantes, de hacer lo que es operaciones cocleares, entre otras cosas, no se puede revertir ya generalmente cuando uno está a más de edad de los 50 años en adelante. doctor, hace poco escuché que por el uso intenso de los audífonos hay chicos de 20 años que tienen pues la capacidad auditiva de un hombre de 60. ¿Puede ser tan radical la pérdida de audición? Sí, lastimosamente es así. A medida que uno vaya estando muy constante con lo que es un volumen muy alto, esto va a ir afectando lo que es la capacidad auditiva. Y casi siempre uno, lo primero que puede escuchar es una sensación de un tinnitus como si fuera un sonido muy agudo, Sí. está constante. Eso entonces es un indicio de que algo está pasando en el oído y de que definitivamente uno puede ir comenzando a perder lo que es la audición en esta parte. No obstante, no es lo único. O sea, si yo soy una persona que labora y de repente estoy en el aeropuerto y el sonido de los aviones Claro. o estas personas que trabajan en el Ministerio de Obras Públicas con los jackhammer que abren los huecos en las calles para después tirar una calle nueva, o los que están en las discotecas y tienen que estar utilizando constantemente música alta. O sea, todas estas son personas que poco a poco van a ir perdiendo la audición lastimosamente. Entonces Pero uno tiene que tratar de ir variando. ¿qué se pierde? ¿Hay alguna tonalidad que uno sepa que está perdiendo la audición porque esos tonos no los percibe como antes? Sí, uno comienza a perder lo que son los tonos agudos, principalmente. Por eso es que lo primero que uno percibe es la sensación de ese zumbido agudo que se llama tinnitus.
es muy común en esta parte, es lo primero. Cuando uno está conversando, uno puede escuchar bien, pero de repente cuando hay un ruido de fondo, Sí, ya esta persona puede estar teniendo algún tipo de malestar. Esa es una pérdida leve, pero si tiene que prestar mucho más atención, ya es una pérdida moderada. Y si las personas tienen que hablar en voz alta, a pesar del ruido, entonces ya esta es una pérdida bastante severa en este sentido. Y eso es para que más o menos uno tenga una idea de la cantidad de decibeles que uno sí. escucha. Generalmente a 20 decibeles es lo normal, lo correcto, pero a veces uno está expuesto a los chirridos de las llantas Digo, o es de que repente a eso iba, los doctor, que esta es una ciudad con una contaminación acústica, pues, fatal. Es decir, aquí es una ciudad muy ruidosa. Eso también afecta al hombre común. Es decir, tal vez yo no escuche la música alta, pero vivo en una ciudad donde hay mucho ruido permanente. Sí, definitivamente ya has dado en el clavo. Lastimosamente, los que viven en las áreas urbanas tienen una mayor predisposición a ir perdiendo lo que es la audición en comparación a los que viven en áreas rurales, y es casualmente por eso, por la contaminación acústica que existe en el ambiente. Y por eso es que es importante el hecho de tratar de mantener el cuidado de los Sí. oídos dentro de lo posible. Por ejemplo, no lavarse o no limpiarse los oídos con los famosos hisopos, Mm, ya que cuando uno se introduce el hisopo en el oído, poco a poco va compactando mucho más lo que es la parte del cera, y entonces se va formando un tapón de cera, y a lo largo uno va perdiendo la audición, pero es por ese tapón. Afortunadamente, eso es algo reversible, sí. porque es un tapón que posteriormente uno puede quitar, pero ese mismo hisopo uno lo puede introducir hasta el fondo y entonces lastimarse lo que es la membrana Claro. timpánica, y ahí puede provocar entonces una afectación. ¿Qué tan rápido es un examen auditivo, doctor? ¿Y qué tan fácil es tener un diagnóstico de que uno está, pues, Sí, perdiendo en cierta... realidad, el examen auditivo no demora ni siquiera unos 5 a 10 minutos, si acaso. Es algo bastante sencillo, se les ponen unos audífonos y comienza entonces a ver diferentes tipos de tonalidades en el lado izquierdo y en el lado derecho. Dependiendo de lo que vaya escuchando, así mismo se va formando una especie de gráfica, y con ella entonces uno indica si la persona ha tenido algún tipo de pérdida o no ha tenido como tal. Porque también los audífonos son cada vez más estéticos, es decir, los que sirven para ayudar a la audición. Así que, pues, también tiene que ir con receta de un fonoaudiólogo o de un médico. Y la verdad es que Es, son... en realidad no es necesario, es lo conveniente, porque uno obviamente es como, no es como los lentes que uno tiene que ir al optometrista para poder saber la pérdida como tal. Acá uno tiene que saber que la persona ha tenido algún tipo de pérdida en sí, pero uno lo va graduando, la Claro, misma persona lo va graduando en base a lo que va escuchando o no específicamente. Entonces, digo, este tipo de audífonos, el problema es que son costosos, ¿no? son muy costosos. Y, y la persona entonces, sobre todo si es una persona joven, puede tener algún tipo de sentimiento de que, bueno, y ahora voy a tener ese audífono y ahora qué van a pensar de mí, pero entonces esto va deteriorando la calidad de vida por no utilizar el audífono. Entonces, generalmente cuando una persona está de los 50 años en adelante, es que va comenzando a tener la predisposición de perder lo que es la audición. Por eso es que tenemos que tener mucho más cuidado en este grupo de personas. Claro. Doctor Jorge Jesús Rodríguez, subdirector nacional de atención primaria de salud de la Caja del Seguro Social, es fonoaudiólogo. Hoy es el Día Mundial de la Audición, para que estemos conscientes de ese sentido, uno de los más importantes, sobre todo para los que trabajamos en radio y en televisión. Doctor, gracias.